Listo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me confirman, porfa, que se esté proyectando la presentación? Sí. Sí. Ahí estamos listos, ¿verdad? Así es. Adelante. Bueno, ahí los dejo de ver, pero espero que me vayan siguiendo. Bueno, a mí me tocó en este caso el capítulo 6, conceptos y construcciones de los centros de datos. En este capítulo hay varios apartados o temas que vamos a abordar. Es una introducción, centro de datos de múltiples usuarios, centro de datos virtualizado de múltiples usuarios, soluciones SDN para la red de centro de datos, VLAN, EVPN, VXLAN, NVGRI y las conclusiones. ¿Sí? Como introducción, bueno, antes de que existiera como tal un centro de datos, teníamos lo que son los servidores departamentales. Pues obviamente hay una gran limitante que era que su uso era solo local, ¿no? Con el paso del tiempo, estos servidores no pudieron manejar toda la capacidad o la creciente necesidad de los usuarios y se tuvieron que migrar a un centro de datos centralizado, ¿no? Originalmente la idea era separar físicamente los elementos informáticos tradicionales, su almacenamiento, que es el SAN, y lo que era la conectividad en este caso, ¿no? Entonces, esa era la idea principal que había en los centros de datos, perdón. La potencia de la informática que existía en este tipo de centros de datos se centró más que nada en funciones como servidores, bases de datos y aplicaciones. Hace aproximadamente, 10 años de que se escribió el libro, estamos hablando del 2006 aproximadamente, la empresa VMware inventó una tecnología que ahora sí que fue una innovación que dio una pauta, ¿no? Esto permitía que por medio de un host, un sistema operativo base, popularmente era un Linux, ejecutar uno o más sistemas operativos clientes, ¿no? En este caso que eran, por ejemplo, Windows, como si fueran simplemente una pieza más de un software. Entonces, esta innovación vino a dar un auge importantísimo en los centros de datos. Y aquí en la imagen podemos apreciar cómo ya con un solo chasis, por así decirlo, un solo servidor, podíamos tener múltiples servicios o servidores corriendo de manera virtual. Este programa de supervisión se llamó como tal hipervisor. Esto cambió todo el mundo de las TI y ya que ahora significaba que el software se podía implementar de una manera más fluida y fácil, y también podíamos ahora sí que sacar el provecho, sacar al 100%, aprovechar el hardware de los servidores, ¿no? ¿Qué otra facilidad nos brindaba? Bueno, pues que tenemos la capacidad de mover algún servidor o algún servicio, ya sea de una ubicación física dentro de un centro de datos o a otro, de una manera más sencilla, ¿no? Entonces, esta flexibilidad permitió que los operadores de red comenzaran a optimizar la ubicación de los recursos del centro de datos y, por lo tanto, la utilización de la energía y refrigeración. Si antes se tenían 10 servidores, ahora esos 10 los podemos mantener en un solo servidor y, obviamente, pues se veían los ahorros y los consumos más, de mejor manera en cuanto a energía y refrigeración, ¿no? Entonces, es como más o menos se representa la idea de un centro de datos moderno, compuesto por varios recursos informáticos. Esta flexibilidad, a la larga, empezó a presentar un problema. Los operadores de red comenzaron a darse cuenta de que la demanda de potencia informática en general aumentaba con el tiempo, ¿no? Entonces, la primera empresa que más o menos, se dio cuenta de esto, o aquí nos menciona que fue la primera empresa, en este caso fue Amazon. Normalmente los administradores de la red hacían sus proyecciones anuales y, por ejemplo, se daban cuenta que cada 6 o 9 meses en Amazon se duplicaba o se triplicaba el crecimiento de los usuarios, ¿no? Entonces, ellos al proyectarlo por un año, se quedaban sobrando, ¿no? O sea, el año se quedaba sobrando y se dieron cuenta que mucho tiempo esa infraestructura que se adquiría estaba ahora sí que inutilizada, ¿no? Entonces, es como surge una nueva idea de negocio, que en este caso es Amazon Web Service, ¿no? El famoso AWS, en el que consistía más que nada en, ya tenían sus recursos, entonces los tenían, obviamente los tenían proyectados para un crecimiento. En caso de no necesitarlos, empezaron a rentar esa misma infraestructura de red, ¿sí? A pequeños usuarios que necesitaban un pequeño espacio o alojar algún servicio, pues fue una forma de aprovechar en este caso el negocio, ¿no? Toda la infraestructura que tenían la fueron proyectando, iban ocupando ellos más, pues iban ahora sí que desalojando clientes, pero a la vez se convirtió en un negocio, ¿no? Entonces, esto se conoce como servicios informáticos elásticos. En este libro se llama hipervirtualización.
Cualquier duda o comentario me comenta, ¿no? Espero vayamos ahí quedando claros. De ahí pasaríamos a lo que es un centro de datos de múltiples usuarios. Continuando con el AWS de Amazon, obviamente pues iba creciendo su red, ¿no? Su red iba creciendo, pero ahora se toparon con que tenían que atender a varios usuarios y obviamente, pues, por ejemplo, en la imagen podemos ver que no todos tendrían que acceder a los mismos recursos. Ahí es cuando se implementa un centro de datos múltiples usuarios, ¿no? Tiene que atender varios usuarios, pero a la vez también tiene que implementar políticas de seguridad, lo que necesiten para que los usuarios solo puedan acceder, como quien dice, a su pedazo de red que le corresponde. Entonces, varios arquitectos notables enfocados en esta temática fueron mapeando los diferentes, ahora sí que los centros de datos en diferentes arquetipos. Entonces, aquí vamos a ver tres grandes arquetipos, ¿no? Infraestructura como servicio y AAS. En este caso, bueno, es el que mencionamos ahorita. El mejor ejemplo es el de Amazon, ¿no? Es una infraestructura que comprende informática, almacenamiento y red, ¿no? De ahí pasaríamos a lo que es plataforma como servicio, PaaS. En este caso se comparte un entorno de desarrollo de aplicaciones, ejemplificado en este caso la más común es Google Apps, ¿no? Toda la suite de Google, entonces es una plataforma como servicio. Y otro ejemplo, otra arquetipo es el software como servicio, SaaS. En este caso se comparte una aplicación, el ejemplo más claro en este caso es Salesforce. Bueno, en esta tablita queremos ejemplificar todo lo que en su conjunto son los tres arquetipos, que ya tenemos otro término que es tecnologías de la información como servicio, ITaaS, ¿no? Entonces, si fijan, aquí podemos ya englobar cada una de las categorías o servicios como tal. Por ejemplo, en el software como servicio tenemos usuario de interfaz, flujo de trabajo, lógica de negocios, perdón, y bases de datos. Como plataforma como servicio, pues una plataforma virtual, una plataforma de aplicación virtualizada, ¿no? Ya como infraestructura, pues englobamos ahora sí que un poquito más de conceptos, seguridad, gestión de servicio, fallo de tolerancia, virtualización, facturación, entre otros conceptos, ¿no? Entonces, todo esto es lo que nos hace lo que serían las tecnologías de la información como servicio. De ahí pasamos a centro de datos virtualizado de múltiples usuarios. Los centros de datos virtualizados de múltiples usuarios permiten que varios usuarios se alojen en un centro de datos al mismo tiempo que les ofrece acceso privado a porciones virtuales de recursos, ¿no? Entonces, obviamente, es la misma arquitectura que vimos, pero ya estamos virtualizando desde switches, servidores, etcétera, ¿no? Entonces, la red del centro de datos puede ser una red de varios niveles. En este ejemplo de imagen, nosotros observamos cómo tenemos varios cuadritos. Bueno, en la parte de abajo tenemos ya los que serían como switches virtuales, que más adelante vamos a mencionar un poquito más, ¿sí? O bien que un solo servidor contenga todas las aplicaciones, como en este caso es la opción B, ¿no? Que si fijan es una caja que ahí contempla todas las opciones de los niveles. Entonces, en este caso, estamos viendo una arquitectura de 3 niveles de centros de datos virtualizados. Generalmente cada usuario corresponde a un conjunto de máquinas virtuales que están alojadas en servidores que ejecutan hipervisores. Los hipervisores contienen conmutadores virtuales, en este caso los switches virtuales, para conectar las máquinas virtuales a la red física y entre sí. Las aplicaciones también pueden ejecutarse en un servidor completo, es decir, que no se ejecuten en una máquina virtual como tal, sino que se ejecutan en una máquina completa dedicada a esta aplicación, como se muestra en el servidor B del esquema inferior. Sí, es lo que comentamos ahorita. Y, por ejemplo, en este caso estamos viendo una red de un solo nivel. En este caso es un ejemplo de QFabric de Juniper. Sí, obviamente se hace alusión que solamente tenemos un nivel en este caso, de red, y allá accederíamos a lo que sea el Internet como tal. Y un usuario, ¿cómo observaría en este caso su espacio virtual? Si fijan, pues bueno, aquí tenemos una abstracción de la red muy, muy sencilla, donde múltiples usuarios acceden solo a su porción de red, ¿sí? Entonces tenemos tres tipos de entornos de red y obviamente cada uno accede ahora sí que a sus porciones o a sus servicios que sean necesarios, ¿no? Entonces, ahorita aquí estamos hablando de que tiene que existir restricción de políticas entre unos usuarios y otros para que no haya, ahora sí que algún problema o algún filtrado de información indebida. Dentro de los centros de datos virtualizados vamos a ver varios conceptos. En este caso, el primero es la orquestación, ¿no? Este es un aspecto importante de una solución de centros de datos multiusuario virtualizado. Entonces, un proveedor debe implementar alguna forma de orquestación lógica centralizada. La orquestación en un centro de datos proporciona el punto de interacción y control para los operadores de red y además es un punto central de control de otros controladores de red. La orquestación nos permite o nos da la facilidad de agregar y eliminar usuarios,
interfaz del sistema de facturación después de que se ejecuten las operaciones de aprovisionamiento, autorización del flujo de trabajo, agregar y quitar máquinas virtuales desde y hacia los usuarios, y especificar el ancho de banda, calidad de servicio y atributos de seguridad de una red de usuarios, ¿no? Remarcar nada más Zacatecas. Todo vas a colorear. Ah, y remarcar. Déjame pongo un pantalón. Vamos en la conexión de usuarios a Internet VPN. Bueno, si se fijan, los usuarios del centro de datos generalmente están conectados a Internet o a la red empresarial a través de alguna VPN. Entonces, las VPNs pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Están clasificadas pueden ser MPLS de capa 3 o capa 2, SSL, IPsec o algún otro tipo de VPN, ¿no? Entonces, las VPN tienen pros y contras. También depende mucho de la infraestructura de la red en la que estén corriendo en este caso, ¿no? Que puede ser un Ethernet, VLAN, VXVLAN, VLAN apiladas o MPLS. La función de puerta de enlace del centro de datos es responsable de conectar las redes en los usuarios de Internet, otros sitios VPN o ambos, ¿no? Si observamos la imagen, vemos cómo tenemos nuestro centro de datos y nuestro punto final es la puerta de enlace, ¿no? En este caso que aquí nos define hacia dónde va nuestro tráfico, ya sea Internet, hacia una VPN, ahora sí que empresarial, ¿no? Entonces, podemos entender que puede ser un equipo físico como tal, o ya tenemos ahora sí que un servicio virtualizado de puerta de enlace, ¿no? Tenemos las dos opciones. Otro aspecto es la migración y elasticidad de máquinas virtuales. La migración de máquina virtual es el acto de mover una máquina virtual de un servidor informático hacia otro, ¿no? Como comentamos, puede ser tanto de un centro de datos, de un mismo centro de datos o hacia otro centro de datos, ¿no? Ahora sí que la facilidad que nos brinda es que nosotros podemos tener como un esquema ya de 3 niveles, ¿sí? En este caso, que una máquina virtual nos pueda correr los 3, o bien, en su caso, que una máquina se encargue solamente de un nivel, y es un poquito más fácil ahora sí que hacer la migración, ¿no? Esa migración. ¿Por qué? Porque podemos pausar un servicio en una máquina y empezarla a correr en otra. Entonces nos brinda esa facilidad, y ahora sí que los motivos de migración en este caso es reajuste, reacomodo, carga de trabajo, expansión de capacidad, acercar el servidor simplemente a los usuarios a un área geográfica más cercana, etcétera, ¿no? Entonces, la arquitectura de 3 niveles nos da esta facilidad de poder pausar simplemente una máquina y ya estarla corriendo en otra, o bien que toda sea en una sola máquina virtual. La migración de máquinas virtuales se puede implementar de 3 formas. Un enfoque impulsado por el plano de datos de red. En este caso, la migración se puede detectar a través de dispositivos de red que monitorean la conexión hacia y desde la máquina virtual, por ejemplo, una detección de mensajes ARP gratuitos. Otro sería el enfoque impulsado por el hipervisor. El componente dentro del hipervisor, un switch virtual o una puerta de enlace virtual, utiliza la introspección para detectar la migración de la máquina virtual. Una forma de hacer esto es en virtud de que el antiguo hipervisor detecta que la máquina se ha caído, y el nuevo hipervisor detecta que ha aparecido en su entorno, ¿no? Otro enfoque es un enfoque impulsado por el orquestador. La migración de máquina virtual no se detecta en tiempo de ejecución a priori. En su lugar, el orquestador activa explícitamente el movimiento del estado de tiempo de ejecución antes de realizar la migración de la máquina virtual. Interconexión del centro de datos o DSI. Para la interconexión del centro de datos existe una variedad de opciones tecnológicas que pueden lograr estas interconexiones. Estas pueden ser VPN, VPLS, MPLS de capa 2 o 3, VPNs, pseudo-WANs o incluso simplemente una IP antigua, ¿no? Entonces, la idea es bien sencilla: cómo conectar centro de datos con otro centro de datos, que está ejemplificado aquí en la imagen, ¿no? Entonces, otro aspecto son las falacias de la computación distribuida del centro de datos. Al diseñar un centro de datos es necesario enumerar los requisitos de la interconexión. Estos comienzan con una variedad de suposiciones, y en la práctica muchas de ellas entran en una categoría de cosas que parecen tener sentido en teoría, pero que ya en la práctica son imposibles de garantizar o asumir. Estos supuestos incluyen lo siguiente: que la red es confiable, la latencia es 0, el ancho de banda es infinito, la red es segura, la topología no cambia, hay un administrador, el costo del transporte es 0 y la red es homogénea. Entonces, al principio estas nociones pueden parecer bastante razonables, pero en la práctica ahora sí que son casi imposibles de lograr, ¿no? Ningún equipo es perfecto, funciona a la perfección, por lo que a menudo es una apuesta más segura asumir lo contrario de estas falacias, ¿no?
o puntos, perdón. En cuanto a los puntos, por ejemplo, del 4 al 6, vemos que son cuestiones ahora sí que administrativas o del personal. Una vez que su red está configurada, debería continuar operando de esa manera hasta que se cambie o se modifique alguna configuración, y es ahí donde radica el problema, ¿no? Los errores de configuración operativa, es decir, los errores de dedo gordo, comúnmente llamados errores de capa 8, pueden ser catastróficos desde la perspectiva del funcionamiento normal de la red, y porque también pueden introducir inadvertidamente agujeros de seguridad. Entonces, hay estadísticas que han mostrado que la reducción de las fallas se dan más en periodos vacacionales, ¿no? Cuando se supone que no está un administrador como tal operando el servicio. Que bueno, pues aquí también podemos decir que los usuarios en temporada de vacaciones, pues bajaría el índice en este caso, de fallas, ¿no? Otro punto es los errores a considerar en la computación distribuida del centro de datos. La interconexión de los centros de datos debe tener en cuenta el hecho de que los espacios de direcciones de los usuarios pueden superponerse o traslaparse. En particular, asumir que las direcciones se superponen pero están protegidas entre sí puede desencadenarse rápidamente si una configuración operativa es incorrecta. Por ejemplo, un nuevo usuario que inesperadamente puede ver las máquinas virtuales de otro usuario, por lo tanto, tenga en cuenta que la elección de un esquema de direccionamiento va más allá de la elección obvia y debe incluir la consideración de las operaciones y los esquemas de verificación. Otro criterio a considerar es el desempeño para la interconexión. Por ejemplo, las discusiones en el Broadband Forum sobre el tema de interconexión del centro de datos afirman que la solución VMware de vMotion requiere un ancho de banda mínimo de 622 megabits por segundo entre los centros de datos y recomienda menos de 5 milisegundos de tiempo de ida y vuelta, el RTT, ¿no? Entre los servidores de origen y destino. El ancho de banda de la interconexión de los centros de datos es una preocupación particular, ya que está directamente relacionado con la duración de la ventana de cambio y la cantidad de datos a replicar. El tiempo de ida y vuelta y, por lo tanto, la distancia de separación del centro de datos también es una restricción. Para revisar las preocupaciones de la escala general al diseñar una interconexión de centro de datos, incluyen las siguientes. La escalabilidad de la dirección MAC es un problema en el perímetro WAN de los centros de datos para las soluciones que utilizan la extensión de capa 2, por ejemplo, 250 direcciones MAC de cliente en un solo centro de datos del proveedor de servicios multiplicado por los centros de datos DSP interconectados y los centros de datos empresariales, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un problema que es el escalamiento de direccionamiento MAC. Escala de pseudo-byte, es decir, el número de sesiones LDP dirigidas al aprendizaje MAC. La escala del plano de control, es decir, si un dominio del plano de control de capa 2 se extiende o no entre ambos centros de datos. Y el manejo de tráfico de difusión, unidifusión desconocida y multidifusión, conocido como el boom. Enfoques DCI. Los enfoques comunes para DCI se pueden considerar en un espectro que comienza desde el más simple hasta el más complejo, colocados en las siguientes categorías para enmarcar mejor sus pros y contras. Entonces, la primera opción de interconexión es la VLAN, ¿sí? Entonces, esta nos comenta que son enlaces troncales que utilizan el 802.IQ entre los centros de datos y está plagado de las mismas preocupaciones que una VLAN de centro de datos, ¿no? La escalabilidad de MAC, buclos de árbol de expansión potenciales, cantidad impredecibles de tráfico boom y poco control que permite un equilibrio de carga efectivo en múltiples enlaces, lo que conocemos como ingeniería de tráfico. El segundo enfoque, es por medio de las VPLS, que usa en este caso MPLS para crear una superposición de pseudo-wire en la conexión física entre los centros de datos. El requisito de MPLS viene con un requisito de LDP o en su caso BGP como multiprotocolo para el plano de control de la superposición, que puede para algunos operadores significar una complejidad adicional, aunque esto se puede mitigar con técnicas de autodescubrimiento. MPLS aporta una funcionalidad adicional potencialmente deseable: ingeniería de tráfico, redireccionamiento rápido, replicación de multidifusión o difusión, un grado de aislamiento entre centros de datos para que permite superponer asignaciones de VLAN y ocultar topología, y compatibilidad e interoperabilidad entre bastante amplias. Entonces, vamos a pasar lo que es VLANs para interconexión de centros de datos. Entonces, como comentamos, la solución más simple para este caso es usar VLAN, ¿no? En este caso se puede usar o es recomendable cuando no pasa más de 4,000 usuarios en un centro de datos determinados. Es fácil de utilizar, es un mecanismo compatible con la mayoría del hardware existente y además, desde el enrutamiento de alta gama y el equipo de conmutación, es muy simple y el diseño es inicialmente económico de operar. Las desventajas es que son potencialmente complejo administrar algún cambio posterior a la configuración inicial, es decir,
hay una cantidad potencial grande de puntos que necesitarán mapeos de etiquetas VLAN modificados en el futuro si se desean cambios. La solución de VLAN para centro de datos simplemente se asigna a rutas IP o Ethernet dentro de los centros de datos que transportan el tráfico etiquetado entre las puertas de enlace de estos diferentes centros de datos, ¿no? VPLS para DCI. En los casos en que se deseen que se desee dar servicio a más de 4,000 usuarios, se deben emplear otras soluciones. Una de estas opciones es las VPLS, que son el servicio de LAN privada virtual. La operación básica de las VPLS es similar a la de un servicio VLAN, excepto que por medio de los MPLS y pseudowires se utilizan para interconectar estos centros de datos, ¿no? Las VLAN se asignan a los pseudowires en las puertas de enlace, uniendo así las asignaciones de VLAN a una máquina virtual dentro de los centros de datos. Las características principales son el flooding, que es difusión, multidifusión, unidifusión desconocidas, aprendizaje dinámico de direcciones MAC, horizonte dividido y malla completa para evitar bucles en el núcleo, no se ejecuta STP en el núcleo, por lo que los dominios STP del centro de datos están aislados entre cada uno, ¿no? El mapeo de VLAN o pseudowire puede colocar un límite artificial de la cantidad de usuarios admitidos por interfaz física, ¿no? Que llegamos a los 4,000. El alojamiento dual basado en VLAN puede requerir el uso de técnicas de chasis virtual entre las puertas de enlace y las redundancias pseudowire. Existe otra solución basada en MPLS llamada Ethernet VPN, ¿no? En este caso, EUVPN, que fue desarrollada para abordar algunas de las deficiencias que se presentaron con las VPLS. EVPN aumenta el paradigma de aprendizaje MAC del plano de datos con una solución de plano de control para el aprendizaje MAC automatizado entre centros de datos. EVPN crea una nueva familia de direcciones para BGP al convertir las direcciones MAC en direcciones enrutables y luego las usa para distribuir la información de aprendizaje de MAC entre las puertas de enlace de la red. EVPN puede utilizar varios tipos de transporte diferentes, punto a punto, punto multipunto, 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 y puede proporcionar algunas ventajas de distribución sobre las VPLS. Estas ventajas, pueden ser un equilibrio de carga basado en el flujo y rutas múltiples capa 2, 3 y 4 en apoyo de dispositivos de host múltiple. El mismo equilibrio de carga basado en flujo de VLAN para redes de host múltiple, esto puede basarse en la detección automática, optimización de multidifusión mediante árboles de distribución de multidifusión, multipunto, para multipunto, y una redundancia geográfica para nodos de puerta de enlace. EVPN presenta algunos dispositivos conceptuales nuevos que se ilustran en la figura con más detalle en la imagen. Pues, tenemos ya un conmutador de borde MS-MPLS, la instancia de reenvío MFI, EVPN, el identificador de segmento ESI Ethernet, que es importante en escenarios de agregación de enlace, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos cómo ya tenemos una red de Ethernet virtual, por así decir. Tenemos diferentes sesiones subredes de VPN y cómo las podemos interconectar por medio de una infraestructura, ahora sí que virtualizada, ¿no? En resumen, de estos temas, ahora sí que EVPN viene a mejorar las deficiencias que encontramos en VPLS. Aquí es un resumen de lo que se mencionan algunos términos. Pues ahí pasaríamos, ahí los dejé nomás para que lo observaran como EVPN ahora sí es un poquito más completa en todos los aspectos, ¿no? De ahí pasaríamos a otro tema que son soluciones SDN para la red de centro de datos. En esta sección se consideran las soluciones de redes definidas por software para el centro de datos moderno. Se discutirá cómo los centros de datos modernos pueden o acaban de describir, discutiremos cómo los centros de datos modernos que se acaban de describir están aplicando conceptos de SDN para extender y expandir su efectividad, escala y flexibilidad en los servicios de hospedaje. Debemos tener en cuenta que las soluciones SDN no siempre significan soluciones estándar, y algunas de las soluciones descritas son propiedad del proveedor de alguna forma. De la misma manera que se han virtualizado los servicios y las aplicaciones, también lo han hecho las redes. En la implementación de la red tradicional, las VLAN estaban tan virtualizadas como una red. En este sentido, las VLAN estaban virtualizando las rutas de red entre las máquinas virtuales. Podemos decir que este fue el primer paso de una virtualización hacia la red, ¿no? Las famosas VLANs. Como subtema tenemos la red subyacente. La base de la red puede estar compuesta por varias tecnologías. En términos generales, se pueden dividir en soluciones de capa 1, 2 o 3, pero que sabemos su función es la misma, ¿no? Transportar tráfico entre servidores en los centros de datos. La siguiente figura demuestra cómo una red superpuesta
crea una red lógica sobre la red subyacente física. Normalmente la red superpuesta se crea utilizando elementos de red virtual como enrutadores virtuales, conmutadores virtuales. La red subyacente es una red típica como una red Ethernet, MPLS o IP. En este caso, bueno, pues tenemos ahora sí que la red subyacente será nuestra red física, y podemos ver como un enlace, lo podemos decir que es una red superpuesta con acceso a diferentes, ahora sí que opciones, ¿no? Conmutadores virtuales, etcétera. VLAN. Este tema se centró de lleno en las nuevas tecnologías SDN, cuando solo se necesitaba la tenencia de usuarios internos y ese número no superaba los 1000. Las VLAN son la solución más simple y eficaz. Bueno, esto lo mencionamos hace poco, ¿no? Que era compatible con la gran variedad de hardware y podía estar operando por medio de un IP solamente, ¿no? El problema con el protocolo es que cuando la cantidad de direcciones MAC de host aumenta, los cambios y movimientos o fallas dan como resultado un procesamiento masivo dentro de los elementos que están dentro de la red, ¿no? Aquí vemos una ilustración de cómo se puede utilizar este enfoque de VLAN e interconexiones en la superposición de un centro de datos localizado junto a una superposición de IP e implementar una interconexión de centros de datos relativamente simple, ¿no? Entonces tenemos dos centros de datos y vemos cómo estamos segmentando o bien utilizando diferentes VLANs para diferentes usuarios. En este caso tenemos los 3 tipos de usuarios, ABC, y cómo podemos acceder por medio de los enlaces troncales o bien por unas interfaces de acceso, ¿no? EVPN. Anteriormente presentamos EVPN como una solución para la interconexión de los centros de datos y notamos cómo la función de la puerta de enlace podía terminar en las puertas de enlace o bien en el top of rack, ¿no? En el caso del primero, mostramos cómo se usarían las VLANs apiladas, etiquetadas o planas para formar la capa subyacente. También señalamos que EVPN con VPLS podría usarse para extender el número de usuarios de una red más allá del límite de 4000 etiquetas de VLAN. En la figura se ilustra cómo se puede emplear EVPN dentro de un centro de datos para transportar el tráfico de los usuarios a otros usuarios. La operación general es simple, en el sentido de que el tráfico se transmite como una trama encapsulada MPLS que contiene una trama Ethernet. Los túneles MPLS terminan en el conmutador físico o virtual que luego desencapsula el tráfico y lo entrega como una trama de capa 2 al host virtual o físico, ¿no? Entonces, bueno, aquí en la ilustración observamos claramente cómo simplemente hacemos una tunelización para encapsular ahora sí que tramas Ethernet para después que lleguen a su destino y obviamente pues ahí el mismo switch virtual o físico se encarga de desencapsularlas y entregarlas al host destino, ¿no? Es importante considerar las características de escala de este enfoque con otros métodos descritos anteriormente. En particular, dado que la red física es una red de capa 3 MPLS, se escalará y funcionará de las mismas formas conocidas que las redes MPLS. De manera similar, todo el tráfico de capa 2 se canaliza por la red a través de MPLS, lo que es bueno para escalar porque evita tener dominios de capa 2 grandes y los problemas ya conocidos o asociados. También al comparar este enfoque con VXLAN o NVGRI, se debe considerar la cantidad de túneles reales que se deben establecer y administrar. En este caso, generalmente debe haber menos casos que los de VXLAN o NVGRI porque se pueden emplear, en este caso, etiquetas apiladas, ¿no? División de ID de localizador o LISP. La arquitectura de enrutamiento y direccionamiento actual empleada en Internet se basa en un solo espacio de nombres para expresar dos funciones sobre un elemento de red, que es su identidad en la red y cómo está conectado a la misma. El problema es que queremos preservar esta identidad del dispositivo independientemente de la red a la que esté conectado. El esquema ahora sí que se inventó cuando los elementos eran un poquito más estáticos y se suponía que este ID también se iba a mantener de esa forma. Hoy tenemos que considerar que el comportamiento del usuario moderno es un poco más móvil, ¿no? Que está cambiando entre bases o redes de acceso inalámbrico y esto dificulta la administración de las conexiones de red, los recursos y otras cosas que deberían estar ancladas a un elemento de red en función de su identificador, porque su dirección completa podría cambiar cuando cambia, en este caso, de la red, ¿no? Este problema se ha visto agravado por dos condiciones. El primero es el agotamiento del direccionamiento IP versión 4, que ha llevado a una asignación cada vez un poquito más precisa, lo que da como resultado un menor potencial de agregación. El segundo es la aparición cada vez mayor de enrutadores de pila dual, en este caso que podemos trabajar con protocolos IP versión 4 o IP versión 6. IP versión 6 no cambió nada sobre el uso de direccionamientos IP y por lo tanto todavía sufre los mismos problemas que encontramos en IP versión 4. Entonces, para esto, varias personas del IETF reconocieron estos problemas
y trataron de corregirlos, creando una nueva dirección y una nueva división de dirección de elemento de red llamada División de Identificación de Localizador, o LISP. Crearon una arquitectura de red y un conjunto de protocolos que implementaron una nueva semántica para el direccionamiento IP. En esencia, LISP crea dos espacios de nombres y utiliza dos direcciones IP para cada dispositivo de red. El primero es un identificador de punto final, EID, que se asigna a un host final y siempre permanece con el host independientemente de la red a la que se resida. Y el segundo es un localizador de enrutamiento, RLOC, que se asigna a un dispositivo de red, es decir, al enrutador que forma el sistema de enrutamiento global. Con esta combinación de estos enrutadores y el identificador único del dispositivo, los protocolos utilizados para la administración a través de Internet, lo que comprende el sistema bueno, estas dos opciones es lo que comprende el sistema LSP y permite su funcionamiento. La separación del identificador de dispositivo y del identificador de red ofrece varias ventajas. En este caso, que mejora la escalabilidad del sistema de enrutamiento mediante el uso de RLOC agregados topológicamente, ingeniería de tráfico mejorada para los casos en los que se emplean múltiples alojamientos de sitios finales, independencia del proveedor para dispositivos a los que se les asigna un EID desde un espacio común. Esto facilita la portabilidad IP, que también es una característica importante. LISP es una implementación simple, incremental, basada en una red que implementa principalmente en dispositivos de borde de red, por lo que no requiere cambios en las pilas de host, los servicios de nombres de dominio o la infraestructura de red local utilizada para administrar estos mismos hosts. La movilidad de IP, los EIDs se pueden mover sin cambiar, solo cambia el RLOC, ¿no? Bueno, continuamos con las ventajas, ¿no? LISP se aplica a los centros de datos al proporcionar la capacidad de segmentar el tráfico con un impacto mínimo en la infraestructura, pero con un enlace global y de gran escala. Por este medio se logra la compatibilidad de la virtualización con la tenencia múltiple, de manera muy similar a como hemos descrito las VLANs o VPN dentro de los centros de datos. Esto se logra cuando el tráfico del plano de control y de datos se segmenta mediante la asignación de DRF o ID de instancias LISP, lo que hace que esta solución de superposición sea altamente flexible y escalable. Esto también tiene el potencial de un costo operativo inherente bajo debido a que los computadores de red de los centros de datos realizan el mapeo de manera automática. Pues pasamos al siguiente tema, que es el VXLAN, Virtual Extensible LAN. ¿Sí? Entonces, esta es una tecnología de virtualización de redes que intenta mejorar los problemas de escalabilidad encontrados con grandes implementaciones de computación en la nube cuando se usa la tecnología de VLAN existente. VMware y Cisco crearon originalmente este protocolo como un medio para resolver los problemas encontrados en estos entornos. En palabras simples, es una técnica de encapsulamiento similar a VLAN para encapsular tramas Ethernet de capa 2 basados en MAC dentro de paquetes UDP de capa 3. Esta encapsulación lo hace por medio de paquetes MAC en UDP. VXLAN proporciona una abstracción de capa 2 a las máquinas virtuales, que es independiente de donde se encuentran, por razones similares a las de la invención del LISP. Entonces, en la figura podemos ver cómo es el formato del paquete empleado por VXLAN. Tenga en cuenta las porciones de MAC, IP internas y externas que proporcionan las capacidades de tunelización virtual de este enfoque, ¿no? Entonces, aquí podemos ver los elementos que van dentro del paquete. Tenemos una MAC externa, IP externa, y el UDP externo, el VXLAN, y ahora sí que la MAC interna, la carga, bueno, eso me fue la traducción, la carga interna y ahora sí que la salida del CRC. Carga útil le llamamos. Carga útil. Entonces, el espacio del identificador de las VLANs 800 IQ está limitado a solo 12 bits, en este caso alrededor de 4000 entradas. Con VXLAN subimos de esos 12 bits a 24, lo que permite que el espacio de identificador de las VXLAN aumente un 400% para obtener, en este caso, más de 16 millones de identificadores únicos. Básicamente, VXLAN desconecta las máquinas virtuales de sus redes físicas al permitir que estas máquinas se comuniquen entre sí mediante una superposición transparente alojada en redes superpuestas físicas. Una ventaja importante del VXLAN es que las máquinas virtuales de punto final desconocen por completo las limitaciones de la red física porque solo ven las adyacencias de capa virtual 2. Esta tecnología proporciona la capacidad de extender la virtualización a través de los límites de la red tradicional para admitir la portabilidad y movilidad de los hosts de máquina virtual. El funcionamiento normal de VXLAN se basa en puntos finales de túnel virtual, en este caso BTEP, que contienen toda la funcionalidad necesaria para proporcionar servicios de capa 2 de Ethernet a los sistemas finales conectados.
Los BTP están ubicados en los bordes de la red. Los BTP suelen conectar un conmutador de acceso a una red de transporte IP. Tenga en cuenta que estos conmutadores pueden ser virtuales o físicos. La configuración general de VXLAN BTP se muestra en la figura, ¿no? Aquí podemos observar dos máquinas virtuales. Cómo podemos tener por medio de este BTP la conexión entre un host y otro, ¿no? Pasamos a otro tema que es el NVGRI. El protocolo de virtualización de red mediante encapsulación de enrutamiento genérico, o NVGRI, es una tecnología de virtualización de red que se inventó para superar los problemas de escalabilidad asociados con los entornos de centro de datos ya mencionados. Similar que a VXLAN, emplea un esquema de tunelización de paquetes que encapsula la información de la capa 2 dentro de un paquete a la capa 3. NVGRI emplea el encapsulamiento de enrutamiento genérico, en este caso que es el GRI. En esencia, NVGRI es simplemente una encapsulación de una trama de capa 2 Ethernet que se transporta en un paquete IP. El resultado de esto es que esto permite la creación de subredes capa 2 virtualizadas que pueden abarcar redes IP físicas de capa 3. Su principal patrocinador en este caso es Microsoft, ¿no? Entonces, es una tecnología similar a VXLAN, pero auspiciada por otro proveedor, por así decirlo. NVGRI habilita la conexión entre dos o más redes de capa 3 y hace que parezca que los hosts finales comparten la misma subred de capa 2. NVGRI es un esquema de superposición de capa 2 sobre una red de capa 3. Entonces, NVGRI utiliza una identificación única de 24 bits denominada identificador de red de usuarios, TNI, que se agrega a la trama Ethernet de capa 2. Entonces, el TNI se asigna encima de los 24 bits inferiores del campo de clave GRI. Este nuevo TNI de 24 bits ahora permite que más de 16 millones de redes de capa 2 lógicas operen dentro del mismo dominio administrativo. La trama de capa 2 con encapsulamiento GRI luego se encapsula con un encabezado IP externo y finalmente una dirección MAC externa. En la figura se muestra una representación simplificada del formato de trama NVGRI y la encapsulación. Si vemos, es algo muy parecido a lo que mostramos con el VXLAN, pero aquí agregamos lo que es el identificador de red de usuarios, el TNI, ¿no? Pues NVGRI es un esquema de tunelización que se basa en el protocolo de enrutamiento GRI definido por RFC 2784 como base, pero lo amplía como se especifica en el RFC 2890. Cada TNI está asociado con un túnel GRI individual e identifica de forma única, como su nombre lo indica, a un usuario de la nube dentro de su red virtual única. Por lo tanto, NVGRI no es un nuevo estándar como tal, ya que utiliza el protocolo GRI y es establecido entre hipervisores, sino que es una modificación de este protocolo ya existente, ¿no? El comportamiento de un servidor, conmutador o NIC física que encapsula el tráfico de máquina virtual mediante el protocolo NVGRI es sencillo. Para cualquier tráfico que emana desde una máquina virtual, la TNI de 24 bits se agrega a la trama y luego se envía a través del túnel GRI correspondiente. En el destino, el punto final desencapsula este paquete entrante y lo reenvía a la máquina virtual de destino como el paquete Ethernet de capa 2 original. La dirección IP interna se llama dirección del cliente, o sea, la dirección IP externa se llama dirección del proveedor, PA, y cuando un punto final NVGRI necesita enviar un paquete a la máquina virtual de destino, necesita conocer en este caso, la dirección del proveedor del punto final de destino. OpenFlow. Hemos descrito una serie de enfoques subyacentes que se asignan libremente a variantes de los protocolos de red de capa 2 existentes. La única excepción a este es el uso del protocolo OpenFlow para establecer y administrar la red subyacente sobre la cual, digamos que una red IP se puede superponer. En el capítulo 3 y en el capítulo 10 se abordó un poquito más, bueno, en el 3 que ya se vio, se abordó un poquito más lo que era OpenFlow y en el 10 vamos a continuar. La figura muestra cómo se configura un controlador OpenFlow de forma canónica para controlar una zona de los conmutadores de una red. Si bien mostramos el controlador Big Switch Floodlight en la figura, cualquier controlador OpenFlow se puede cambiar de esta imagen con una operación básica mediante, ¿no? Obviamente ya vimos algunas otras características, bueno, no características, más bien tipos en este caso de controlador, ¿no? Otras marcas, por así decirlo. Los switches de la figura generalmente están configurados para ser controlados completamente por el controlador, aunque como describimos en el capítulo 3, el modo de operación híbrido también es una posibilidad. Cada conmutador tiene un canal de control establecido entre él y el controlador sobre el que tiene lugar el discurso del protocolo OpenFlow.
Los conmutadores generalmente son construidos y configurados por el controlador para establecer rutas de conmutación de capa 2 entre los conmutadores, y también incorporar la capa 3 en los puntos de entrada y salida de la red para manejar cosas como el ARP u otras operaciones de capa 3. Debemos tener en cuenta que es posible construir una verdadera capa subyacente combinada de capa 2 y 3 utilizando esta configuración, pero en consenso general es que esto es demasiado difícil en términos de escala, resistente a fallas y complejidad operativa general si se emplea de esta manera. Superposiciones de red. Como se mencionó anteriormente, aunque SDN no ha inventado la noción de superposiciones de red lógica, esta es claramente una de las cosas más impulsadas y motivadas para SDN hoy en día, especialmente en las redes de centro de datos. La base es, en general, las tecnologías de infraestructura de red empleadas por los centros de datos y otros operadores de red en la actualidad. Con algunas excepciones como VXLAN y NVGRI, estas tecnologías básicas se han modificado o aumentado para admitir virtualización adicional, contextos de usuarios, sectores virtuales completos de la propia red. Al igual que con la variedad de capas subyacentes de red, existe una variedad de capas superpuestas de red. Describimos cada uno de estos comenzando con los conceptos generales de donde se pueden terminar los túneles que se extienden entre máquinas virtuales. La primera clasificación son túneles terminados en el switch virtual. En capítulos anteriores se describió cómo los conmutadores virtuales o V-switches, varios de estos existen tanto en el código abierto como en los espacios comerciales de hoy. Podría decirse que el más popular es Open Virtual Switch u OVS. En general nos referimos a OVS en el resto de este capítulo. En esta clase de solución, usted establece túneles entre conmutadores virtuales para transportar el tráfico de usuarios entre otros conmutadores. Dado que los conmutadores virtuales generalmente residen dentro del espacio del hipervisor, el conmutador virtual actúa como un punto de traducción y terminación local para las máquinas virtuales. Una máquina virtual se presenta con una dirección IP y MAC, ya que se encuentra en un entorno sin superposición y existen sin ningún problema. Hay dos subclases de soluciones al terminar túneles en switches virtuales, de varios o de solo un nivel. La primera solución es típica de muchas de las soluciones basadas en estándares que generalmente representan una red compuesta por múltiples niveles lógicos y físicos que, cuando se interconectan, forman la infraestructura subyacente sobre la que se monta la superposición. Este enfoque se demuestra en la figura. Las máquinas virtuales se muestran como cuadros, en este caso A y B. Las letras indican la pertenencia a un grupo de una superposición particular o VPN. Los cuadros más grandes en los que residen representan la máquina host física o el servidor. El rectángulo dentro de este cuadro representa el switch virtual. Observe cómo los túneles de red lógica terminan y emanan de este punto. Este es el caso independiente de la red subyacente. Bueno, lo subyacente es lo mismo. El otro enfoque de la superposición de un solo nivel se denominan estructuras de centro de datos y en la mayoría de los casos son soluciones integradas verticalmente que son en gran parte soluciones patentadas y específicas de un solo proveedor. Cada túnel de superposición comienza y termina en un switch virtual como lo hicieron en la solución de varios niveles. Como se muestra en esta figura. Sin embargo, se diferencia de la solución de varios niveles en que estas soluciones generalmente establecen una malla completa de túneles entre los conmutadores virtuales que establecen una estructura de conmutación lógica. Esto potencialmente hace que la señalización y las operaciones de esta red sean más simples porque el operador de la red no necesita estar involucrado en ninguna señalización, movimiento o mantenimiento especial del túnel. En cambio, el sistema de gestión de la estructura se encarga de esto y simplemente presenta túneles a la máquina virtual como si estuvieran conectadas a una red real. Tipos de superposiciones de red. Como se mencionó anteriormente, existen superposiciones de red que emulan diferentes capas lógicas de la red. Estos incluyen las capas 2 y 3 y más recientemente un enfoque que combina estrechamente la capa 1 con la capa 2. Superposiciones de capa 2. Se puede argumentar que la mayoría de los protocolos de tunelización superpuestos disponibles encapsulan el tráfico de red de usuarios de capa 2 en algunas redes de capa 3, aunque OpenFlow es la variante obvia en este caso, donde el enfoque habitual es construir una red a partir de segmentos completos de capa 2, como se describió anteriormente. La red de capa 3 es típicamente IP, aunque como hemos visto puede ser OpenFlow, GRI o incluso MPLS, que técnicamente es de capa 2.5, pero que se cuenta aquí.
El formato exacto del encabezado del túnel varía según la encapsulación del túnel, pero la idea básica es aproximadamente la misma para todas las encapsulaciones, como se muestra en la figura. Toda la encapsulación de túnel utilizada en estas soluciones utiliza algún tipo de campo, identificador de usuario, en el encabezado del túnel para desmultiplexar los paquetes recibidos por el túnel. Aquí vemos, bueno, por ejemplo, vemos algunos ejemplos del identificador que utiliza cada una de las tecnologías mencionadas. Por ejemplo, GRI usa la clave GRI de 32 bits. En este caso vemos el ejemplo de la sintaxis. VXLAN utiliza el ID de segmento de VXLAN de 24 bits, también conocido como identificador de red VXLAN o BNI. NVGRI usa el ID de su red virtual BSID de 24 bits, que es parte de la clave GRI. El STT de VMware Nicira usa el ID de contexto de 64 bits. MPLS en este caso utiliza la etiqueta interna de 20 bits. Superposiciones de capa 3. Otro tipo de superposición de red son las superposiciones de capa 3, es decir, IP. Estas superposiciones presentan superposiciones basadas en IP en lugar de superposiciones de capa 2. Las ventajas de estos enfoques son análogas a las VPN de capa 3 existentes. En particular, el direccionamiento público-privado se puede mezclar y combinar fácilmente, por lo que las cosas como la explosión de la nube o la conexión a una nube externa se realizan fácilmente. Los movimientos también son posiblemente más fáciles. En este enfoque, en lugar de la terminación de un túnel de capa 2 en el switch virtual, un túnel de capa 3 termina en un router virtual. Las responsabilidades del router virtual son similares a las de un switch virtual, excepto que actúa como un elemento de borde del proveedor a una VPN de capa 3. El más típico de estos enfoques propuestos hoy es, de hecho, un enfoque MPLS de capa 3 modificado que se integra con un router virtual dentro del espacio del hipervisor. Y tenemos un enfoque híbrido superpuesto o subyacente. Un enfoque que difiere de los enfoques estrictamente de capa 2 o de capa 3 es que se acaban de escribir, presenta es uno de nuevo puesta en marcha llamado Plexi. Es una solución de base, pero al mismo tiempo proporciona una superposición estrechamente integrada. Nos referimos a esto como una superposición de base híbrida. En el caso de superposiciones, los operadores deben ser conscientes de la capacidad de la red, ya que se trata de un recurso finito. Las superposiciones desconocen por completo la red, y como sabe todo el administrador de superposiciones, existe un ancho de banda infinito que la soporta. En los diseños de redes tradicionales, incluidos los diseños en este caso de hojas o espinas, la capacidad está estructurada estrictamente. Los estudios han demostrado una gran parte de la capacidad de una red de este tipo permanece inactiva. El enfoque de Plexi es colapsar la red del centro de datos a un solo nivel e interconectar los computadores dentro de este nivel de manera óptima. Esto da como resultado potencialmente menos cajas y mucho menos cableado y transceptores como parte de esta solución. Cuando se combina con afinidades mantenidas dinámicamente, esto significa que las aplicaciones pueden tener la capacidad que requieren cuando las necesitan sin estructurar una abundancia de capacidad que de otro modo no se utilizarían antes de tiempo. En este enfoque, las superposiciones se convierten en afinidades, lo que permite que la capacidad de la red se gestione de forma dinámica, aunque los puntos finales estén ocultos dentro de la superposición. Esto es posible porque los datos necesarios para hacer esto se obtienen del sistema de administración de superposición mediante un conector, que a su vez envía los datos al controlador Plexi a través de su API. Bueno, como conclusiones, en este capítulo se presentó una serie de conceptos y construcciones que utilizan para crear, ejecutar, mantener y administrar centros de datos multiusuarios modernos. Algunos de estos conceptos son variantes de un tema ya existente o antiguo, mientras que otros son nuevos e impulsados por el movimiento de SDN. En todos los casos, estas soluciones brindan acceso a la red virtualizada entre máquinas virtuales que desean comunicarse de forma privada con otras máquinas virtuales de usuarios alojados en centros de datos o que son operados por un solo proveedor de servicios. En algunos casos, estas tecnologías incluso se pueden utilizar para facilitar las máquinas virtuales que deseen comunicarse con otros centros de datos que abarcan varios proveedores. Las tecnologías explicadas permiten que estas redes lógicas abarquen varios centros de datos que pertenecen y no son operados por la misma empresa o incluso varias empresas. Más adelante en el libro consideraremos algunas de las implicaciones de diseño para usar una tecnología al implementar un centro de datos. Bueno,
sería todo lo que abarcó el capítulo. Estoy abierto a los comentarios, dudas. Muchas gracias, Alejandro. Para empezar, no sé si tú te quedaste con alguna duda sobre este tema, que bueno, está muy interesante, la verdad. Sí, bueno, son algunos conceptos, ahora sí que la verdad no conocía, entonces al tratar de entenderlos, sí, es un poquito complicado, ¿no? Maneja muchos términos que la verdad yo desconocía, pues al principio sí, los temas ahora sí que iniciales sí, fueron un poquito más fáciles de digerir, hasta para poder tratar de explicarlo, ¿no? La verdad, lo último sí se me empezó a complicar con los términos y conceptos, ¿no? Tratar de entenderlos no se me hizo tan sencillo, la verdad. ¿Cómo qué conceptos particularmente, para ver si podemos? Por ejemplo, ya en la interconexión de centros de datos empezamos a ver varias tecnologías, ¿no? Lo que es VXLAN, que, bueno, obviamente Okay, pues, ya. simplemente es establecer más, ahora sí que virtualizadas las VLANs tradicionales, aumentar los bits, pero por ejemplo vimos lo que es VPN y ahí sí desconozco su funcionamiento, su operación, traté de entender, pero digo, ya todas las diferentes tecnologías de interconexión se me empezó a complicar ahí un poquito entender ese apartado. Sí, básicamente aquí hablamos, digamos, de una misma técnica aplicada a diferentes niveles y con diferentes tecnologías, ¿no? O digamos, diferentes maneras de hacerlo. ¿Cuál es la técnica? Es la técnica de encapsulado. Ya sea que yo meta como en los primeros casos que metíamos una trama Ethernet adentro de otra trama Ethernet, ¿sí? O que metíamos una trama de Ethernet adentro de paquetes IP, ¿sí? O la parte del entunelamiento clásico, que son paquetes IP adentro de paquetes IP, ¿verdad? Que son justamente estas mezclas, digamos, de tecnologías que le llaman de manera diferente cada quien y cada, digamos, fabricante, pero básicamente a eso se refieren en general, ¿no? ¿Qué es lo que ando buscando con esto? Efectivamente que si yo dejo un paquete, o una trama que viaje a lo largo de la red, va a llegar un momento donde esa trama justamente no va a poder viajar, ¿sí? Tal cual una trama de Ethernet. Recordar que tiene lo que llamamos el dominio de colisión o el dominio de la red de Ethernet, donde para que pase a otra red Ethernet ocupamos lo que es un puente, ocupamos un ruteador, ocupamos alguien que traduzca esa trama de Ethernet a esa otra tecnología, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos con digamos, encapsulamiento, es decir, hagan de cuenta que yo, literal, ¿no? Envuelvo, digamos, esa información, la hago un paquetito, la hago, digamos, una caja, ¿sí? Y la meto en otro lado, ¿verdad? En este caso, en otra trama Ethernet, ¿verdad? A lo mejor puede ser una trama Ethernet, ahora sí que un poquito más extendida, ¿sí? Que ya utiliza a lo mejor una técnica de una red LAN virtual, ¿sí? O alguna otra técnica, digamos, que utilizan ahí, ¿verdad? Y eso pues, lo podemos utilizar en tramas Ethernet o también en paquetes IP, pero básicamente es lo mismo, ¿no? O sea, para que cuando esté viajando esta trama o cuando esté viajando este paquete, nadie vea justamente que lo de adentro realmente pertenece a otra red. ¿Sí? Hasta que sale, o bueno, por eso teníamos incluso en algunas tecnologías unos puntos de salida, unos puntos terminales o de conexión, ¿sí? Donde entra el paquete y donde va a salir, ¿verdad? Y todo el trayecto en medio es, digamos, oscuro o no lo ven, ¿verdad? Hasta que, digamos, cuando entra es una trama normal, pero mientras viaja por entre el punto A y el punto B, es una trama encapsulada, por así llamarlo, o un paquete encapsulado, ¿verdad? Hasta que llega al punto de extremo y otra vez se libera y puede viajar de manera normal. Por eso es que podemos de alguna manera conectar dos centros de datos en diferentes zonas geográficas con diferentes proveedores de servicio, ¿verdad? Porque digamos que en mi centro de datos 1 o A viaja la trama, llega a ese ruteador gateway, ¿sí? Ahí se encapsula, se manda hacia el otro gateway, digamos, del otro centro de datos en otra parte del mundo, y ahí otra vez aparece como si, digamos, las redes LAN estuvieran pegadas, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? ¿Sí? Básicamente esa es la misma técnica que les digo, ya sea que sea una trama de Ethernet sobre otra trama, un paquete IP sobre otra trama de Ethernet, o igual una trama Ethernet en un paquete
IP o un paquete IP sobre un paquete IP. ¿Sí? Son, digamos, las opciones que tenemos de lo que son estas técnicas que Alejandro nos platicó. Y obvio que nos platicó, y a lo mejor el término que se utilizaban ahí, no sé si todo el mundo lo manejamos, la parte de la red subyacente, que es la red de abajo, la red física, digamos, ¿sí? Y la red sobrepuesta, ¿verdad? ¿Sí? Que es la red de arriba, la red lógica que se crea a través de estas tecnologías, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esos, digamos, serían los dos tipos de red que se generan y obvio, si ustedes se fijan, la parte de esto de tener diferentes, digamos, clientes o ¿cómo le llamamos? Eh, eh, sí, ¿cómo traducimos tenants? Se me va la palabra. ¿Cómo traducimos tenants? Un tenant es como un inquilino, ¿verdad? La palabra es inquilino. Sí. Yo puedo tener diferentes inquilinos o diferentes, digamos, usuarios en mi centro de datos, ¿sí? Y obvio, un inquilino va a utilizar, digamos, cierta porción de la red, cierta porción del centro de datos y otra porción del centro de datos. Entonces yo quiero aislarlos, quiero que su información no se mezcle, ¿sí? Entonces, justamente estas tecnologías me permiten hacer eso, ¿no? Obvio, la parte de SDN me permite tener un control más fino sobre todas estas, digamos, tecnologías, ¿verdad? Y ver que también SDN lo vamos a ver incluso a lo que está llegando últimamente con la parte, digamos, de los switches programables. Podemos hacer si se digan, realmente es jugar un poquito con los encabezados de la información, ya sea un encabezado de una trama de Ethernet o un encabezado de un paquete IP. Sí, básicamente es moverlo, ¿sí? O incluso agregarle más cosas, y eso es relativamente sencillo, ¿sí? Hacerlo en un entorno SDN, ¿no? Donde justamente yo puedo observar que está un flujo de paquetes y digo, todo lo que venga o todo lo que tenga estas características lo voy a tratar o lo voy a encapsular y lo voy a mandar ahora para acá, ¿no? Eso me permite hacerlo normalmente los switches programables, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante con la parte de la arquitectura PISA, cómo esas, digamos, secciones de tratamiento de los encabezados de las tramas o de los paquetes se pueden manejar de manera diferenciada e incluso modificar el que, eh, digamos, primero se trate de una manera y después yo quiera cambiar la configuración y lo trate de otra manera, ¿no? Es, digamos, las grandes ventajas. Ok, ¿dudas, preguntas hasta aquí? ¿Los demás compañeros? ¿Todo bien? Sí, pues, Todo bien, todo bien. Perfecto, entonces voy a parar la grabación